Bienvenidos a la Semilla Podcast un día más. Vamos hoy día a hablar de un tema, ¿no? Aclarando algunas cosas que hemos hablado antes, ¿no? Como las leyes morales y de las leyes ceremoniales, ¿no? Entonces podríamos preguntarnos ¿qué es una ley moral y una ley ceremonial, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre estas leyes? Entonces vamos a hablar el día de hoy de eso. ¿Cómo está, hermana Betty? Bien, gracias a Dios. Aquí estamos una vez más para traer a la luz, ¿no? A la luz esta enseñanza para que muchas personas sean edificados y que sean abiertos sus ojos, ¿no? Principalmente os que fazem parte desse grupo ou os que simpatizam com este grupo, verdade? Então, hoje vamos trazer esta enseñança à la luz da palavra de Deus, vamos refutá-las. A decir verdade, é uma enseñança falsa que nós chamamos de herejía. É uma herejía o que eles enseñan. Entonces, vamos a definir bien ahora la diferencia, ¿no? Porque decíamos ya que las leyes morales hasta el día de hoy las cumplimos porque son morales, ¿no? ¿No? Como no robar, como no mentir, todas esas cosas que Jesús también cuando estaba aquí enseñaba. Pero las leyes ceremoniales ya vamos a ver que son muy diferentes, son cosas que habían sido dadas a los judíos. La iglesia não está obrigada a cumprir a lei cerimonial, porque Jesucristo já cumpriu na cruz do Calvário. Já hemos dicho várias vezes aqui que todos os sacrifícios, as ofrendas que os judíos ofereciam, sacrificavam ao Senhor, eram tipo de Cristo, não? Era tipo de Cristo. Já hemos falado de los dois chivos, que um representava o perdão de pecados, e ele que era levado ao deserto significava o alejamento do pecado, que Deus não só perdona, pero que se olvida, que echa al fondo de la mar. E hoje vamos ler, estudar acerca de este tema, que é a divisão da lei em dois sistemas, moral e cerimonial. Moral não tem que ver com os 10 mandamentos. Isso nós outros não podemos olvidar. Os adventistas do sétimo dia dizem em folheto intitulado Leis em Contraste. A la lei moral nos chamamos 10 mandamentos, também chamados lei de Deus, ou seja, que a lei moral é chamado de 10 mandamentos, que nós conhecemos, não? Como os 10 mandamentos, pero também chamados de lei de Deus. E eles dizem, o mesmo não se dá com a lei cerimonial, frequentemente chamada lei de Moisés. E, de acordo com sua literatura, eles estabelecem diferenças entre uma e outra lei, moral e cerimonial. Segundo afirmam, a lei cerimonial foi abolida, pero a lei moral permanece em vigor e é obrigatória. Por supuesto que nós outros las cumprimos, pero vamos responder aqui a luz adventista. Vamos dar uma resposta apologética. As expressões lei de Deus e lei de Moisés são sinônimos. Não são diferentes, são sinônimos. E não se trata de leis distintas. Claro, porque Moisés, las leyes que promulgó Moisés son las que les dio Dios. Todas as leis que Moisés escreveu
fueron dadas por Dios. Los 10 mandamentos y los sacrificios, principalmente el libro de Levítico, ¿no? Una parte de Éxodo, fue escrito ahí cuando ellos estuvieron en el Monte Sinaí. Claro. Pero ya los últimos libros, como Números y Deuteronomio, principalmente Deuteronomio, porque por eso es llamado Deuteronomio, que significa segunda ley, ya estaba cerca al río Jordán, por ahí, por esa región de Moab, donde vivían los moabitas, los edomitas, más o menos por ahí. Pero todo fue dado por Dios. No se trata de lei de Moisés. Hasta porque Moisés era um líder que foi chamado por Deus para liberar ou para sacar Israel de Egipto. Não há nada mágico em isso. Claro. Entonces toda ley venía de Dios, porque Dios es el que ha puesto a Moisés, y vemos, ¿no?, que Moisés fue al monte y ahí Dios mismo le dio las leyes. Entonces, lei moral e lei cerimonial não são leis diferentes, leis distintas, solamente são sinônimos. E todo o Antigo Testamento é chamado de lei. A lei compreende os 5 primeiros livros da Bíblia. Isso é a lei. Não é solamente 10 mandamentos, nós outros já hemos hablado que não são só 10 mandamentos, são 613 mandamentos. Y no es algo que digamos nosotros, ¿no?, sino que también vemos que en los evangelios y en las epístolas también al Antiguo Testamento le hablaban de la ley y los profetas, ahí están todos. La ley, los profetas y los salmos, ¿no? Hace la división. Cuando se estudia bibliología, claro, ahí hacen las divisiones. La ley son los 5 primeros libros de la Biblia. Mira, si nosotros vamos a leer esos 5 primeros libros de la Biblia y exigir que las cumplamos hoy, no se va a poder. Não se pode, não se pode. 5 livros, se 10 é impossível, imagina. Só cumprimos os mandamentos, a lei moral, porque Cristo vive em nós a través do Espírito Santo e nos fortalece. Pero carnalmente nadie pode cumprir os 10 mandamentos. Claro, nadie puede cumplir. Muito bem. E como os adventistas fazem diferença lei de Deus e lei de Moisés, vamos ver que diz Santiago 4:12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces, hemos visto, solo hay un legislador o un dador. Entonces, ¿quién ha dado la ley? Dios. Y Moisés sencillamente las escribió y pasó esto a los judíos. No existe nada mágico, como ya les dije antes. La ley fue dada por Dios y también por Moisés, porque Moisés ha transmitido a los judíos. Isso significa que ha dado a los judíos, não a los gentiles. Nós já enfatizamos isto muitas vezes aqui. Eu creio que para algumas pessoas já está aburrido, pero nós temos que estar hablando, porque as pessoas são olvidadizas. Então, Deus ha dado a lei moral, a lei cerimonial, todas las leyes, el 5 primeros libros de la Biblia, que es la ley, a los judíos. A los judíos. Lo que pertenece a nosotros, lo que toca a nosotros, es el Nuevo Testamento, porque nosotros hacemos parte de una nueva alianza, un nuevo pacto, un nuevo concierto, un nuevo testamento, que foi firmado com a sangre de Cristo. E lo que es para nosotros, para la edificación espiritual de la iglesia, son las epístolas, porque los 4 evangelios no son doctrinarios, son biográficos. Ahí los 4 autores hablan de la persona de Cristo.
Es una biografía. Quem já ha leído biografía sabe de qué se trata, cómo se trata. ¿No? Cómo habla del personaje. El libro de Hechos es un libro histórico. Habla del crecimiento de la iglesia. Y Romanos hasta Judas, eso sí es para la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los demás no son doctrinas. La doctrina es que edifica la iglesia, ¿no es así? Por eso es que Dios le usó Pablo, Pedro y Judas, ¿no? Claro. Pedro y Judas, y también Juan escribió 3 epístolas para la edificación de la iglesia. Entonces nosotros ya hemos visto que la ley fue dada por Dios, pero también fue dada por Moisés, o sea, que Moisés las recibió todititas y Moisés pasó a los judíos que estaban en el desierto en dirección a la tierra de Canaán. Vamos a leer Nehemías 8 y vamos a ver que en estos textos que vamos a leer se dice la ley de Dios y la ley de Moisés, indistintamente. Ya, Nehemías 8. 1, 3. 8:1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 8. 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. 14. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Y el 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Entonces, ahí hemos observado en estos versículos que la misma ley es llamada ley de Dios y ley de Moisés. O sea, no hay distinción, es la misma ley. Como ahí hemos visto aquí claramente, no existe eso. La Iglesia Adventista del Séptimo Día dice así: a la ley moral son los 10 mandamientos. Entretanto, encontramos preceptos morales, aparte del decálogo, que son los 10 mandamientos, o en la llamada ley cerimonial de los adventistas. Vamos a ver en Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Este mismo texto se repite en Deuteronomio, que hace parte de la ley. Deuteronomio 27 y 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Entonces podemos observar que los adventistas hacen diferencias entre la ley moral y la ley ceremonial, ¿verdad? Pero Gálatas 3, versículo 10, es una repetición. Pablo usa ese versículo, ¿no?, que está en Deuteronomio 27, versículo 26. No está siendo parte de la ley. Claro. Deuteronomio es parte de la ley, es el 5º libro. Ahí, a partir del versículo 15 del mismo libro, Deuteronomio, encontramos preceptos morales dentro de la ley cerimonial. Vamos ver. Marcos 7, versículo 10.
Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Aí, Marcos está usando uma cita de que livro de la lei? Êxodo 20, versículo 12, onde está Los 10 mandamientos. os 10 mandamentos. Outra cita bíblica, aqui. San Juan 7, 19. Então, aqui nós temos um precepto cerimonial escrito por Moisés dentro da lei moral de los adventistas. Juan 7, 19. 19. Dice, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Que mandamento está Juan está usando do Antigo Testamento, da lei moral de los adventistas? Y está usando el no matarás. Não matarás, Éxodo 20, 13. ¿Entiendes? Então, aqui temos um precepto cerimonial escrito por Moisés dentro da lei moral de los adventistas. Outra cita bíblica. Mateo 22, 37 al 39. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Entonces, aquí tenemos dos grandes mandamentos, ¿no es así? Amar a Dios y al próximo. Muy bien. Amar a Dios y amar al próximo, ambos hacen parte de la ley, ¿no es así? Hacen parte de la ley, está en Deuteronomio 31, 26. Y eso fue puesto al lado del arca. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Entonces, esos dos mandamentos, ahí, amar a Dios y al prójimo, se encuentra, usted puede leer en Deuteronomio 6, 5, Levítico 19, versículo 18. ¿Puedes leerlo ahí? ¿Tienes ahí? Deuteronomio 6, 5, Levítico 9, 18. Ya. Deuteronomio 6, 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Esos versículos están en la ley, ¿no es así? En Levítico y Deuteronomio. No está en Éxodo 20. Aí está que não podemos matar, não podemos codiciar, não é assim? Porque se amamos a nosso prójimo, não podemos fazer-lhe dano, verdade? Pero aqui, claramente, nós outros podemos ver que está estes versículos, não, este versículo, faz parte da lei. E não, da lei moral, não? Pero não está em Éxodo 20. Entonces no podemos hacer la distinción de los 10 mandamientos con los otros mandamientos. No se puede. Hay tanto leyes morales como ceremoniales en todo, ¿no? En todo lo que ha dado Dios. Entonces no hay por qué hacer divisiones. Claro, y habría que saber distinguir, ¿no? Entre todo, cuáles son para el pueblo de Israel nada más y cuáles aplican hasta el día de hoy. Exactamente. Entonces, como nosotros ya hemos dicho, que la ley ceremonial ya no sirve para nosotros. Ni Israel hace eso. Claro, ni siquiera deberían hacerlo Israel. Sí, porque ellos son conscientes que esos sacrificios eran realizados, ¿no? Dentro de un templo. Y ellos no tienen templo, tienen una parte del muro que hacía parte del templo. Claro. Por eso ellos no pueden hacer, ellos son conscientes, apesar de toda su religiosidade, uma coisa que eles têm em muito cuidado, é não oferecer sacrifício, porque os gentiles são os que sacrificam animais em qualquer lugar. Claro.
Los judíos no lo hacen porque... Não lo hace porque eles são conscientes que isso provoca a ira a Deus. E, de verdade, isso não são sacrifícios a Deus, isso é satanismo, não é assim? É satanismo. E eles sabem das consequências que vendrão sobre suas vidas. Claro, ellos por lo menos eso entienden, porque es la ley que ellos tienen bien presente, no es su historia. Pero es peor para nosotros, o sea, nosotros no tenemos ya por qué sacrificar, porque como gentiles jamás lo hemos tenido que hacer, ¿no? Y ni siquiera cumplir ninguna de las fiestas que cumplían los judíos, porque eso era para ellos, estas fiestas. Admitimos que se os adventistas del sétimo dia estuviera certo de sua interpretação, estaríamos desobligados, não éramos obrigados de amar a Deus sobre todas as coisas e amar a nosso prójimo como a nós mesmos. Pero é lamentável não, que eles não entendem isto. Não entende. Esse é o problema da religião. A religião traz uma cegueira com ela que impede. É o que Pablo disse de los judíos, que quando eles leem Moisés, ou seja, se referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia, todavia há um velo. Qual é esse velo? É a incredulidade, porque não pode crer. Não pode crer. Se leem os profetas, eu não sei se entenderão, pero a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles não entendem. Isso é muito claro, não entendem. Bom, vamos ver aqui uma cita de Lucas 2, 21 a 24, que diz aí sobre a circuncisão. Lucas 2, 21 al 24. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Juan, aí Lucas está chamando, como le llama la circuncisión? Primero ley de Moisés. Y luego? Ley del Señor. Entonces, la circuncisión es de Moisés, la ley del Señor, porque quien entregó al pueblo fue Moisés, pero quien mandó a Abraham a circuncidarse a los demás fue el Señor. Claro. El Señor. ¿Y dónde está escrito? En Génesis, ¿no fue? La primera circuncisión se dio en Génesis. E aí todos os judíos tinham que fazer isso, porque se não se circuncidasse, eles estavam dizendo, não, que não pertenciam à descendência física de Abraão. E para que eles pertençam à descendência física de Abraão, tinham que circuncidar-se, porque Abraão foi o primeiro a circuncidar-se. E circuncidou-se a todos de sua casa, a todos os varones. Então, a circuncisão é chamada lei do Senhor, porque foi o Senhor que ordenou a Abraão. Era uma señal entre Abraão e Deus, entre seu povo e Deus, entre os descendentes de Abraão e Deus. Muito bem. E a Bíblia declara a abolição de todo o sistema de la lei. Vamos ver Romanos 6, 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo está escrevendo a los romanos, está dizendo que el pecado não pode mais adueñarse, dominar a los romanos. Os romanos são gentiles, porque não estão mais bajo la lei, sino bajo la gracia. Então, o que traz a lei? Esclavitud. Como les dije al principio, la persona, el ser humano no puede vencer el pecado sin Jesucristo en su vida.
Jamás. Vamos leer também Romanos 7, versículo 4. En Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Sem comentários, não? Gálatas 3, 6 al 11. Gálatas 3, 6 al 11. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Muito bem, vamos ler uma última cita, que é 2 de Coríntios, capítulo 3, versículos 6 al 11. São largas estas citas, pero vamos a ler solamente esta cita. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, y no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Aí Moisés, quando descendia del monte, não, su rostro brilhava. E que hacía él para que los judíos no vieran cuando esa gloria, ese brillo iba se desvaneciendo? Se tapaba el rostro. Se tapaba el rostro para que Israel no viera cuando iba terminando, cuando pasasse esse brilho, não? Esse brilho. Pero aí há uma enseñanza. Esse velo significava como um impedimento para que os judeus vieran que a lei era passageira, não? Iba a se desvanecer, iba a desaparecer. E eles dizem que hasta hoje, quando lê Moisés, não é assim? Aí, quando se refere a Moisés, está se referindo ao Pentateuco. 5 livros. Então, quando eles leem, continua com esse velo, que aí, neste caso, que é figurado. Nenhum judeu anda com um velo em sua cara, é em sentido figurado. Essa incredulidade continua, que a lei já foi abolida. Claro, por eso es que los judíos, la mayoría de los judíos no acepta a Jesús. Não. Todavía siguen cegados. São poucos os que han reconocido a Jesus como su Senhor e Salvador. Pero quando verdadeiramente aceptam a Cristo, são fieles. Claro. São fieles, muito fieles. Muito bem, então já hemos entendido isso. Agora, se a lei foi abolida, a pergunta é: então podemos pecar assim ter uma vida desenfrenada? Não. Vamos ler aquilo que diz Romanos. Seria muito bom que todos lessem esse capítulo de Romanos. Capítulo 6, versículo 15 al 17. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios
que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis integrados y liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, nosotros, el hecho de no vivir más bajo la ley, no vamos a vivir una vida desenfrenada, ¿no es así? No, porque la gracia no nos da derecho de vivir una vida como nos pega en gana. Más bien la gracia nos ayuda a vivir una vida de obediencia. Cumplimos la ley moral sin aquel peso, ¿no? Aquel miedo que los judíos tenían en el tiempo de la ley. Cualquier cosa sería apedreado, ¿no es así? Entonces era un peso y la ley no perdonaba, ¿no es así? Si robase, ¿qué le pasaba a la persona que robaba? Lo apedreaba. Lo apedreaba. Entonces, si nosotros estamos bajo la gracia, no hay motivo para vivir otra vez en el pecado, si ya hemos sido rescatados del pecado. No nos da derecho. Hay alguien que piensa que porque nosotros no estamos más cumpliendo los 10 mandamientos sí, literalmente, ¿no? O sea, muy abiertamente como eran los judíos, yo uso esa expresión, que debería andar así, ¿no? Pero la gracia nos da esa libertad. La ley generaba ¿qué cosa? Esclavos, pero la gracia genera personas libres, ¿no? Personas libres, muy bien. La gracia de Dios nos enseña que debemos renunciar a toda impiedad. Ya hemos leído y estudiado esa carta, Tito capítulo 2, versículo 11 y 13, Juan. Y Juan, yo pienso que en esos tiempos, ¿no? El tiempo de la ley, ¿no? Las personas vivían muy oprimidas, ¿no? Con ese temor. Claro, o sea, vivían con miedo, con temor, ¿no? De no cometer ningún error. Muy bien, Juan. Es Tito 2, 11 a 13. 11 al 13, ya. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí está muy claro que la gracia cambia, es otra forma de vida, ¿no? Podemos ver de otra manera, no haciendo las cosas que nos gusta y teniendo en cuenta la palabra de Dios, no. Porque si alguien dice, yo vivo bajo la gracia y vivo como me pega en gana, eso no es gracia, eso no es libertad, eso es libertinaje. Tenemos que entender eso. La gracia de Dios no nos da derecho de vivir como queramos. Y algo que eu quero aqui ressaltar, volvendo à cita de 2 de Coríntios, capítulo 3, 6 al 11, que diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A que se refere a lei mata? Está se referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia. Porque não era assim? Se não obedecesse, morías. Literalmente, en el caso de Acán, ¿te acuerdas que él hizo este robo, cometió este robo? ¿Y qué sucedió? Que murió él y toda su familia, fueron apedreados. Eso no, Juan, si fuéramos vivir bajo la ley, no, ¿quién iba a apedrear a quién? Claro, todos estábamos perdidos. Porque nadie podía tirar una piedra. Porque somos incapazes de cumplir la ley. La ley como era exigida. Pero con la gracia nosotros podemos obedecer a Dios sin carga, sin peso. La Biblia dice que los mandamientos de Dios, o sea, la palabra de Dios no es pesado.
Jesús dice que mi carga es ligera. Y este versículo aquí que dice que la ley mata y el Espíritu vivifica, hay muchas personas que interpretan mal. No es solamente los adventistas que interpretan mal. Son los que no quieren estudiar la Biblia. Porque eles pensam que lo que es la ley, o sea, que es ir a un seminario y estudiar la palabra de Dios. Diz que isso mata, isso não tem nada que ver, não está falando nada de teologia, de um seminário, de universidades teológicas, está falando netamente da lei de Moisés. E eles usam este versículo como excusa para não preparar-se. Há muitos líderes que usam este livro como excusa para não estudar a palavra de Deus, para não ensinar melhor, não ser melhores pessoas. Não? E ensinar melhor, ser um melhor pastor, um melhor líder. E isso não tem nada que ver em estudar e em capacitar-se. E assim nós chegamos ao final de mais esse tema, mas vamos seguir falando sobre a lei moral e a lei cerimonial. E nós vamos, em outro episódio, nós vamos falar sobre os mandamentos que encontramos no Nuevo Testamento. Claro, porque hay muchos mandamientos también que a veces ignoramos, ¿no? Y estamos muy acostumbrados a ver lo del Antiguo Testamento, ¿no? Y tratar de seguir cosas que ya no debemos seguir, que no estaban ni siquiera escritas para nosotros, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar. Por eso es muy importante diferenciar eso. Las leyes morales, las leyes ceremoniales, ¿no? Y también las leyes que se dieron para el pueblo de Israel, las leyes del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, ¿no? Y leyes que están en los evangelios, que los discípulos enseñaron también. Y algo que queremos resaltar aquí es que de los 10 mandamientos, Jesús hizo un resumen en 2. Solamente 2 mandamientos. 2 mandamientos. Es amar a Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma, y amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? En eso se resume todo, dijo Jesús, ¿no? Dice así, en eso se resume toda la ley. Y los profetas incluso dice. Ay, hermanos, amigos, así es, no, eso no son cosas nuestras, es la Biblia que dice, y nosotros tenemos que seguir lo que la Biblia dice, y no lo que algunos líderes inventan por ahí. Entonces, no hay necesidad de memorizarte tantas cosas, solamente esos dos, esos 2 mandamientos, ¿no? Que resume todo, ¿no? No es que excluye todo lo demás, sino que resume todo lo que vamos a hacer, porque si amamos a Dios, vamos a andar bien, vamos a andar correctamente, haciendo su voluntad, ¿no? Y si amamos a nuestro prójimo, no lo vamos a dañar, ni mentir, ni robarle, ni codiciar sus bienes, nada. O sea, todo lo que Dios quiere para nosotros está resumido ahí. Así es, Juan. Hay que entender muy bien esto. Entonces nos vemos la siguiente semana, como siempre invitándoles a que nos den like, que se suscriban para que nos ayuden a seguir haciendo estos programas, y también que compartan para todas las personas a las que puedan bendecir. Nos vemos la siguiente semana y que Dios los bendiga.